Vale. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la decimosegunda sesión de nuestro ciclo de narrativas del siglo XXI, centrado en las novelas de 2020 y le corresponde esta ocasión presentar eh, la novela que ha elegido a Enrique Álvarez de Villalobos, que es de sobra conocido ya no solamente, ¿no?, por haber presentado el año pasado, ¿no?, una ponencia sobre Marta Sanz que fue extraordinaria, sino porque dirige un curso similar a este, centrado en la narrativa hispanoamericana y que, bueno, funcionamiento magnífico, ¿no? Y siempre son muy enriquecedoras. Enrique se encuentra ahora en cuarto del grado de estudios hispánicos, pero ha desarrollado un trabajo, una actividad verdaderamente incansable en todo tipo, ¿no?, de actividades culturales, ¿no?, desde la revista Contrapunto, organización, en fin, de distintos encuentros y sobre todo, pues bueno, ese que estábamos recordando. Le voy a dar ya la palabra. Nos trae una novela, Las Alegres, que yo cuando hice la convocatoria de este jueves, pues bueno, no pude por menos, ¿no?, que señalar que el debate puede llegar a ser complejo, ¿no?, por el tema que aborda, que es bastante duro y por desgracia, ¿no?, está plenamente teñido de realidad. Pero en fin, estas son líneas, razones que nos tiene que exponer Enrique, así que cuando quieras, pues puedes comenzar y gracias por la aportación de esta obra que no nos va a dejar ni mucho menos indiferentes, como decíamos, y que desde luego es muy difícil de trabajar. Venga, Enrique, cuando quieras. Gracias. Pues buenas tardes a todo el mundo. Y bueno, Fernando, muchas gracias por dos cosas, ¿no? Primero, por volver a organizar todas estas ponencias, que la verdad, bueno, es que tener tantas lecturas compartidas a lo largo del curso, pues llena bastante, ¿no? Y el tener los jueves siempre un ratito para hablar del libro que se ha leído durante la semana, pues al final es muy agradable. Y bueno, también muchas gracias por acoger por segunda vez una propuesta mía. Y bueno, pues voy a empezar ya a hablar primero de Ginés Sánchez y, bueno, pues a continuación, como hacemos siempre, iré exponiendo unos textos de la novela que nos ocupa, Las Alegres, y lo iré comentando para ver si luego genera algún debate y podemos hablar un rato. Así que, bueno, vamos a empezar ya a hablar de Ginés Sánchez, que aquí lo tenemos con una mirada un tanto perturbadora, ¿no? Y bueno, estos ojos que tenemos aquí en la pantalla son en realidad unos ojos que parece que han vivido y han visto muchas cosas, porque Ginés Sánchez, que nació en Murcia en 1967, bueno, recordemos aquí un breve inciso, el 1967 también es Marta Sanz, es decir, que esta ponencia debería haber sido allá por febrero o marzo, pero bueno, por problemas de agenda de mi hermana, pues eh, quedamos en cambiar las fechas de nuestras ponencias y por eso hoy estamos volviendo un poco hacia atrás con este autor, pero bueno, no creo que nos perturbe en exceso. Decía que estos ojos han visto y han vivido tantas cosas porque, aunque Ginés Sánchez es licenciado en Derecho y ejerció como abogado pues, los años de su juventud, de repente en 2003 decidió que esa no era la vida que quería llevar y se empieza a recorrer Europa y América encadenando, bueno, pues trabajos no muy reconocidos. Yo aquí tengo apuntado, por ejemplo, que fue recepcionista de un hotel en las Islas Eolias, fue un camarero en Dublín, fue un repartidor de periódicos, un vendedor de cuadros a domicilio, ha llegado a ser también guía turístico en La Habana, ¿no? Que al final casi parece una canción de Sabina, su bibliografía. Entonces, bueno, todas estas experiencias que ha vivido en el extranjero, yo creo bueno, que lo vamos a poder ver en sus novelas y, bueno, especialmente esta tarde en la novela que nos ocupa, en Las Alegres. Entonces, bueno, como decía, en 2003 rompe con esa vida de abogado que llevaba y empieza a dedicarse a viajar, a vivir y a escribir. Y bueno, aquí he traído
una respuesta que dio en una entrevista al Diario de Sevilla, pues hace un año casi, y que él decía, mi vida ha sido una permanente búsqueda de vocación. Empecé a trabajar en el mundo del derecho, pero aquello era un remedio de vida. Al final encontré a qué quería dedicarme, la literatura. Hasta llegar ahí, he atesorado un fondo de vivencias que me permiten escribir desde muchos puntos de vista. He pisado muchas calles, me he montado en muchos autobuses y he estado muy solo. Todo eso, para escribir, es muy importante. Entonces, bueno, ya vemos cómo él mismo hace referencia a todas esas vivencias que ha ido acumulando y que seguramente fue lo que lo llevaron a escribir. De hecho, bueno, yo leía otra entrevista en la que le preguntaban por cómo estaba llevando el confinamiento, si le estaba siendo productivo, y él decía que era un escritor muy callejero y que el estar confinado pues no le ayudaba en nada para escribir y que, bueno, que prácticamente no estaba haciendo nada durante esos días, ¿no? Entonces, bueno, por seguir un poco su trayectoria, su primera novela, que la tenemos arriba a la izquierda, que es Lobisón, se publica en 2012 y, bueno, se lleva el premio de Nuevo Talento FNAC, entonces ya gana bastante notoriedad. También que su primera novela la publiqué en Tusquets, bueno, nos hace imaginarnos que o escribió muy bien desde el principio o ya tenía una serie de contactos en el mundo de la literatura que lo pudieron no solo aconsejar, sino, bueno, pues, llevar a que publicara en una editorial tan conocida su primera novela. Bueno, esta historia va de un adolescente que es autista, que es lobisón, y que decide dejar su pueblo y a su familia para conocer un poco mundo. Entonces recorre por España casi como hacía, como decíamos hace un rato que hacía el mismo Ginés Sánchez, ¿no? Encadenando trabajos y experiencias que, bueno, pues que de esa forma en su pueblo y siendo autista, ¿no? Con todos los prejuicios que eso conllevaba, no podía conseguir. La segunda novela es Los gatos pardos, que se publica justo un año después de Lobisón y se lleva el premio Tusquets Editores de Novela. Es decir, no sé, alguien que publica dos novelas y las dos son premiadas con, bueno, con premios bastante reconocidos, pues ya tenía bastante que decir, ¿no? Esta novela es la historia de un triángulo amoroso entre dos hombres y una mujer que, bueno, la novela solo narra momentos que ocurren de noche, ¿no? De ahí el título, Los gatos pardos. Y bueno, ya vamos a ver cómo empieza a ir Ginés Sánchez por ese camino de utilizar a varios personajes en sus novelas y dar esos distintos puntos de vista que vamos a ver también en Las Alegres. La tercera novela que publica es Entre los vivos, que se publica en 2015 y bueno, es una novela un poco deprimente de un joven bueno, que ve que no toca a fondo y que la vida lo deja de lado y bueno, la novela va a ir narrando pues cómo ese joven intenta salir de esa situación. El joven, bueno, que se llama Gusanito, pues al final, bueno, no desvelaré nada, lo logra o no, pero, pero bueno, también vemos cómo interesa mucho en esta novela por el trasfondo psicológico de los personajes y yo creo que también podremos encontrar algo de eso en Las Alegres. La cuarta novela, quizás la más rara, porque se sale un poco de lo que estaba escribiendo hasta el momento, es 1096, que se publica en 2017 y es, bueno, una historia, nos podemos imaginar, ¿no? Apocalíptica, futurística, de un mundo que se ha desmoronado y es una historia ya, la portada también lo sugiere un poco, una historia de un personaje que trata de sobrevivir. Es quizás la novela que es, no sabe uno muy bien por dónde cogerla en la trayectoria de este autor, pero que bueno, que ahí está, ahí también hay que comentarlo. Y bueno, la penúltima novela que publicó es En la oscuridad, en 2018 ha sido la novela de Ginés Sánchez que más reconocimiento ha merecido, mucho más de la que vamos a hablar hoy, Las Alegres, pero que tiene muchísimo que ver con esta de Las Alegres. Enseguida vais a ver por qué, quienes hayáis leído Las Alegres. Porque Mujeres en la Oscuridad trata de tres mujeres completamente distintas, cuyas vidas nunca se van a cruzar, pero que, bueno, pues van mostrando esos puntos de vista de encontrarse en, bueno, pues en un mundo heteropatriarcal y las dificultades que sufren a lo largo de su recorrido vital. Entonces, aquí ya vemos un ensayo de la novela coral que, bueno, que también es Las Alegres y que, bueno, como vemos, Las Alegres acumula muchas características de por lo menos 4 de las novelas que ya había escrito Ginés Sánchez.
Entonces, bueno, la última novela, pues de la que vamos a hablar hoy, Las Alegres, que se publicó en marzo del año pasado, justo en lo peor del año pasado, pero bueno, que no tiene nada que ver con la pandemia en realidad, se escribió mucho antes. Entonces, bueno, definir Las Alegres, pues, es un poco complicado, quienes la hayáis leído me entenderéis, pero bueno, por aventurarme así a decir dos o tres líneas, pues yo diría que es una novela que plantea una hipótesis de un mundo ficticio, una ciudad ficticia, un estado ficticio, en el que las mujeres pues deciden formar una guerrilla urbana para tomar el control y hacer pagar a los hombres, bueno, pues todos los años, ¿no? de historia que se han ido acumulando, en la que las mujeres eran quienes pagaban esa violencia por parte de los hombres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, bueno, ya vemos que es una novela que ya solo la trama llama muchísimo la atención. Y es peculiar no solo por ese mundo ficticio que es como que muy, ¿no? Yo decía muy aventurado, ¿no? Porque yo creo que no muchos autores se atreverían, aunque quizás si lo imaginen, no se atrevan a escribir una novela sobre esto, precisamente con todo lo que está pasando ahora mismo. Pero tiene también otra característica fundamental y es que no es una novela al uso en el sentido de que, bueno, es una novela coral, es una novela fractal, va saltando en el tiempo y en el espacio continuamente. De hecho, los capítulos pues son de 3 4 páginas, no suelen durar mucho más. Pero eso no es tan nuevo en realidad, ¿no? Ya lo habíamos visto. Yo mismo el año pasado hablé de Farándula, que se construía de la misma manera. Y hemos leído, pues, por ejemplo, el mapa de los afectos, que también se construye de la misma manera. Lo que a mí me llamó más la atención cuando la leí es que a lo largo de la novela se van intercalando una serie de, voy a llamarlo paratextos, aunque no son paratextos, ahora explicaré por qué, pero se van introduciendo, bueno, pues expedientes policiales, notas a pie de página, un libro sobre esta guerrilla revolucionaria, entrevistas a exguerrilleras o a hijas de guerrilleras, bueno, también novelas que se escriben, ¿no? Yo recuerdo uno que era ¿Quién nos los devuelve? Es decir, una novela que hablaba sobre los hombres que habían muerto por la violencia de estas mujeres. Entonces, lo que decía, que me llama mucho la atención porque además de construir una novela más al uso, introduce estos elementos que, a mi juicio, son muy originales y que ayudan a conformar la ficción de manera que no solo conocemos lo que está ocurriendo por la voz de los distintos personajes, sino que inventa esos productos que surgirían a raíz de la violencia desatada y que tratarían de narrar a posteriori lo que ocurrió en este momento. Entonces, es casi como que la podemos ver como un documental, ¿no? Yo ahora pienso en un documental de ETA, un documental de las FARC, se alternan pues entrevistas a excombatientes, narraciones de alguien que lo ha vivido, entrevistas, fotografías, y es lo que está haciendo Ginés Sánchez. Entonces, yo creo que ahí tiene ¿no? la doble originalidad de esta novela, es eso, es idear no solo la historia de los personajes, sino también crear, bueno, pues todos esos movimientos a favor, en contra, programas de televisión y libros, como comentaba, ¿no? Entonces yo, bueno, por eso elegí esta novela, fundamentalmente porque me parecía que llamaba mucho la atención. Tampoco es algo extraordinariamente nuevo, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba a Eduardo Mendoza cuando intercalaba esos documentos policiales. Pues bueno, no es tan novedoso, pero llama la atención, sobre todo por el tema de que trata. Entonces el análisis o el acercamiento a la novela que propongo es, como tenemos estos dos tipos de textos, como dije, a uno los voy a llamar paratextos, aunque no son para textos, forman parte también de la novela, pero por distinguirlos un poco, esos textos para textos ficticios de los textos puramente narrativos. Entonces, primero presentaré a los personajes de la novela y pondré textos en los que aparezcan estos personajes y luego al final pues mostraré algunos de estos paratextos ficticios que utiliza Ginés Sánchez, yo diría, para darle cuerpo a la ficción que está creando. Entonces, bueno, paso a hablar ya de los personajes y empezamos ya a leer textos, si os parece. Entonces, bueno, el primer personaje que aparece en la novela es Hugo, y bueno, por comentar algo de Hugo antes de empezar a leer este primer texto, es que Hugo, bueno, a medida que pasamos las páginas, descubrimos que es, bueno, pues un adolescente, un joven, que ha perdido a su madre,
su madre apareció muerta en un motel y él, bueno, sabe que la ha matado un hombre, ¿no? Que ha sido violencia machista, pero no tiene ni idea de quién ha podido ser. Entonces, bueno, se va a escapar de casa y va a dedicar pues, sus días a vigilar quiénes entran y salen de los moteles para tratar de encontrar al asesino de su madre. Entonces, bueno, voy a empezar a leer este primer fragmento, que de hecho es, bueno, pues digamos la primera página en la que se narra algo, ¿no? Porque antes de esto que voy a leer ahora venían paratextos ficticios de entrevistas y libros con notas a pie de página. La raya del atardecer ha ido subiendo a lo largo del Pasquín. Primero ha devorado los teléfonos de la familia, de la policía, del ayuntamiento. Después ha trepado por el nombre y de ahí ha pasado al rostro en sí. Se ha comido los labios gordezuelos, lo mismo que la nariz recta, lo mismo que los ojos sombríos. El pelo, negro, caído a plomo, se ha fundido rápido con las sombras de la tarde. María Belén, 19, eso dice el Pasquín. Desaparecida desde tal día. Vestía una remera roja y una falda y un bolso. Hugo, que no puede tener más de 13 años, que es rubio y flaco y alto, dicen, para su edad, ha sacado el teléfono del bolsillo y ahora apunta con él y saca una foto. Por un momento ha seguido clavado en los ojos de la muchacha. Hay un coche armando un estruendo de bocinazos junto a la tienda de todo a 3 pesos. Hugo tira caldas abajo y aún ve 2 veces más los ojos de María Belén. Una en un poste de la luz y otra en la persiana cerrada de una pastelería. Es donde se abre la plaza que se ha formado el barullo. Bajo el toldo a rayas, apoyada en el estribo de un coche, está la mujer del pelo tan blanco. Hugo la ha visto algunas veces por la televisión. La mujer arenga con el megáfono y la gente confluye como una marea de pies arrastrados. Hugo mira hacia allá un momento. Luego se pierde por las calles estrechas y amarillentas. Aún está oyendo el retumbar del megáfono cuando se detiene ante otro pasquín. Dolores, 26, también desaparecida. Hugo vacila, pero al final saca el teléfono y toma otra foto. El rumor se le diluye justo cuando ya tiene a la vista el luminoso del cine. Para entonces ha oscurecido bastante y las letras rojas son como lágrimas olvidadas. Bueno, pues aquí como vemos encontramos a Hugo que está en busca de ese hombre que pudo haber matado a su madre, pero el detalle que nos llama más la atención es el pasquín que se empieza describiendo, y es que todas las historias van a tener el desarrollo en la misma ciudad, Chita, una ciudad ficticia. Podemos suponer que Buenos Aires, porque, bueno, sí que hay ciertas palabras que utiliza Ginés Sánchez en la narración que nos pueden remitir al español de Argentina, de Buenos Aires, pero bueno, hay otras que lo mezclan con el español de México, entonces no se puede determinar muy bien. Sí que parece una ciudad sudamericana, una megápolis, digamos, sudamericana, hablan de millones de habitantes, pero no se podría decir con exactitud cuál, ¿no? En cuál estaría basada, porque la ciudad en sí es ficticia. Y lo primero que nos llama la atención es la cantidad de pasquines que llega a leer Hugo en un momento, ¿no? Y eso es que, bueno, pues que están desapareciendo muchas mujeres en esa ciudad y que están siendo asesinadas también. Esas mujeres también, bueno, aparece ya el detalle de, bueno, lo leía en la página anterior, ¿no? La mujer que ha visto algunas veces en la televisión, que arenga con el megáfono, bueno, pues esa va a ser Fernanda Salazar, que va a ser una de las cabecillas de esta guerrilla urbana, que seguiremos viendo más adelante. Y bueno, yo creo que aquí ya viene la interpretación personal sobre Hugo, que tiene que ver con el siguiente texto, que Ginés Sánchez idea a este personaje en su ficción también porque ¿no? En esta ficción obviamente vemos que las mujeres son las víctimas, los hombres los verdugos, pero de repente comienza, o no de repente, ¿no? Pero comienza la narración con un hombre que es víctima de la violencia de los hombres. Entonces yo creo que también ahí plantea un juego interesante. Y digo víctima porque, por bueno, lo que vamos a leer en la siguiente diapositiva. Bravo, bravo, le dicen los muchachos. No huyas, cabrón. Bravo es Hugo, Hugo Bravo, que ha venido cruzando el patio, que ha bajado la cabeza y lleva la mochila sobre los hombros. Pero los chicos, 3 o 4, son mayores que él, tienen los ojos turbios y llenos de risa y lo siguen. Bravo, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Qué hacía tu mamá en el motel? Le vuelven a decir. La mamá va por horas. Así que Hugo se vuelve y carga contra las risas y los ojos brillantes. Hugo cargas y sabe que le va a doler. Carga y mientras lo hace se dice que lo más probable sea justo de alguna manera, que aquel dolor sea algo que pueda consolarlo de las ganas de no estar que lo atenazan a todas horas. Así que va y sucumbe,
y cuando regresa a la casa le dice a la abuelita cualquier cosa, que se cayó o lo que sea. Lo dice y la abuelita lo mira como si sobre la familia hubiera caído alguna maldición. Otro día lo agarran entre varios y lo llevan a los baños y lo desnudan y lo tienden boca abajo en el suelo. Y alguien le roza en el cuello con unas tijeras y le pincha un poco mientras los demás se ríen. Luego lo dejan allí. Entonces, bueno, lo que comentaba justo antes de leerlo, que Hugo va a ser también ese hombre o chico víctima de la violencia machista. Ha perdido a su madre y bueno, esto lo marca para toda su vida, a él y a su familia, ¿no? Como dice el testimonio de la abuelita. Entonces, bueno, una vez que hemos conocido al primer personaje que aparece en la zona narrativa de la novela, vamos a conocer a otros dos, quizás los más indeseados, y a lo mejor por eso he puesto menos textos sobre ellos, que son Luis y Benjamín, ¿no? Si Hugo representaba a ese hombre víctima de ese mundo machista, de esa violencia machista, Luis y Benjamín van a ser precisamente los verdugos que pertenecen a ese mundo machista que hace que desaparezcan mujeres y que las mata. Y he escogido este fragmento, bueno, pues para que veamos cómo es el comportamiento que tiene Luis en este caso. Ella se queda quieta, así que va él. Ha dejado el móvil en modo linterna y apuntado al techo. Las sombras se afilan y hay pintadas en las paredes. Él la toma del brazo y como ella se resiste, se lo retuerce hasta que ella bufa y se queja. Se le para la pinga cuando ella queda de rodillas. Solo que ella es lista y sabe poner esa mirada ausente que lo desespera. Se enfada. Y la agarra del pelo y tira con fuerza. Hasta que la cara de ella se contrae con aquella mueca. Le gusta eso. La cara de ella cuando agoniza. Sus ojos cerrados cuando suplican. Forcejean. Ella lleva la camiseta y los pantalones cortos y él se ha bajado los suyos. Ven, ven. Él está presuroso, pero ella lo evita, se quita. Él se enfada más. Ella se deshace y él la empuja. Es un empujón suave, como si la empujara al agua o al viento, pero es lo suficiente como para que la cabeza de Yanela haga clon contra la pared. Ella dice ay y se queda ahí como un animalillo o un trapo. Él se aparta y se va al rincón y vuelve a agarrar su teléfono. Ella lo mira. Bueno, ya vemos cómo es el comportamiento de este Luis. Y bueno, la historia de Luis y Benjamín luego confluirá de alguna manera con las otras historias porque, bueno, pues ellos, yo creo que no se desvela mucho de la novela si lo cuento, pero terminan cometiendo un asesinato machista y, bueno, pues ya os podéis imaginar cuál será la respuesta de las mujeres. Entonces, bueno, Luis y Benjamín, esos son también pues dos chicos de la misma edad que Hugo o edad parecida, pero que, bueno, pues están enganchados a los videojuegos y sobre todo a la pornografía. De hecho, consumen pornografía juntos y yo creo que Ginés Sánchez se recrea mucho en la descripción de estos dos personajes para demostrar, bueno, pues yo creo que también hay un poco de denuncia, ¿no? Del acceso a la pornografía de chicos muy jóvenes y las consecuencias que ello tiene. Y ahora viene, bueno, Cintia, que para mí, bueno, yo creo que el personaje al final que más cariño se le coge a lo largo de la novela, no porque sea la pequeña de tres hermanas, que bueno, todo el mundo sabe que el pequeño de tres hermanos siempre es el más majo, pero porque es el en el que yo os comentaba cuando veíamos todas las novelas de Ginés Sánchez, os comentaba el desarrollo psicológico de muchos de sus personajes, y yo creo que sí que es verdad que, bueno, no hay falta de desarrollo en los otros, pero con Cintia lleva a cabo una descripción psicológica, yo creo que mucho más profunda, también quizás porque el personaje da más de sí, pero al final es el personaje que más engancha de la novela, ¿no? También por las conversaciones, leeremos ahora algunas, las conversaciones que tiene con sus dos hermanas mayores, Sofía e Isabela, que, bueno, pertenecen desde el principio a los distintos grupos que luego formarán las Alegres y serán casi casi las precursoras de todo este movimiento. Entonces, bueno, vamos a leer esta pequeña presentación, bueno, presentación tampoco quisiera llamarlo así, pero bueno, este primer pasaje que nos habla sobre Cintia. Le pasa cada mañana. De pronto aquella respiración brusca y la misma sensación. Entonces el esperar en la penumbra turbia del cuarto, las horas pasando mientras enciende cada poco el teléfono para ver la hora. A las 5:15 llega la furgoneta del reparto de los periódicos. Luego pasa alguna otra y a las 5:40 se abre la persiana de la panadería, 10 minutos más tarde que la del bar. Aproximadamente entonces, Cintia se levanta y se va a la ducha. Cuando tiene que vestirse, repite a la inversa el ritual de la noche.
Primero estira bien la banda de tela y luego envuelve con ella sus pechos y la sujeta atrás, y poco a poco los va comprimiendo, disolviendo, nebulizando. Cintia se pone la camisa y luego se mira de frente y de perfil. Una muchacha lisa, una niña, para no ser mirada ni deseada. Bueno, ahí se me ha ido una errata, mirada, no mira nada. Entonces, bueno, pues Cintia se nos presenta como estáis viendo, ¿no? Como una niña que lo que no quiere ser es ni mirada ni deseada, pues por las consecuencias que ello tiene. Consecuencias que luego leeremos un poco más adelante cuáles son. Ahora, bueno, vamos a leer una de esas conversaciones, esos diálogos que mantiene con sus hermanas y en las que empiezan ya a hablar de lo que va a ser las Alegres. Aquí está el germen, ¿no? De todo ese movimiento de guerrilla urbana. Aquí la que habla es Sofía, la mayor. El problema, sigue ahora, son las acciones que cada uno de los bandos sea capaz de asumir. Lo que os decía, iniciativa. Y ahí sucede que la capacidad de actuar del otro bando es muy superior, porque el otro bando sabe que no estamos en condiciones de replicarle en sus mismos términos. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Pues sería algo así. ¿Qué habéis hecho, pequeñas zorras? ¿Habéis creado una asociación de ayuda a las familias de las víctimas? Pues muy bien, aquí tenéis, 2 muertas. ¿Que habéis ido a un instituto a hablar de violencia de género? Bien, una muerta más. Oh, ¿y ahora un memorial de gimnasia, una obra de teatro en una escuela? Ok, eso vale 4 muertas. Ah, ¿y formar a los jueces en violencia machista? Pues 2 muertas. Y 5 que os cobramos por cada manifestación. Y otras 3 por cada concentración o cada minuto de silencio. ¿O qué os creéis? Como comentaba, ¿no? Y ya empieza a aparecer, ya estamos en la página 64 de la novela, ya empezamos a descubrir cuál es ese germen, ¿no? Que lleve a estas mujeres a tomar esas represalias contra los hombres. Seguiremos leyendo textos de estas características que yo creo que al final son los que más valor pueden tener en la obra, ¿no? Más originalidad. Aquí, bueno, he puesto otro fragmento de las conversaciones que tienen las 3 hermanas. La cuestión, está diciendo Isabela como soñadora, es la guerra. Porque, ¿qué es la guerra sin una sucesión de actos simbólicos? ¿O qué es cada muerta? ¿No es cada muerta que contamos un acto simbólico? Las muertas son mensajes, dice Sofía. Mensajes que nos mandan. Sí, porque las muertas están muertas y nosotras estamos vivas. Y ahí está el mensaje, calando. Estáis vivas porque nosotros queremos, así que mejor dadnos las gracias. Es el problema del esclavo, querida. Solo que, se revuelve Isabela, cuando los hayamos educado a todos, ¿qué pasará? ¿Regresarán las muertas de sus tumbas? No, porque la tortura se ha normalizado, porque somos todas cómplices. Si no hacemos por adoptar las medidas necesarias para dar la réplica. Nada más. Isabela mueve la cabeza, pensativa, que pacíficos rumiantes listos para ser esquilados. Eso somos. Bueno, como vemos, en los diálogos de estas 3 hermanas no solo van a plantear eso, ¿no? Que tienen que hacer algo contra toda esa violencia, sino que también ya se van a ir preguntando si la violencia es el camino, si va a servir para algo o no. Entonces yo creo que eso le da algo de realismo, porque al final es lo que nos preguntamos siempre, que surge un tipo de esta guerrilla urbana, ¿no? Que lucha pues, por unos fines políticos o por unos fines ideológicos, mejor dicho, ¿no? Y siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Pero las víctimas van a servir de algo? Pues parece que ellas están haciendo lo mismo. Yo creo que en este sentido, y lo veremos sobre todo más adelante con esos paratextos ficticios que he bautizado, Ginés Sánchez yo creo que se basa en cómo hemos tratado este tipo bueno, pues de organizaciones terroristas, pues yo pensando en ETA, pensando en las FARC, y ha tomado todo eso para crear esta ficción. Y bueno, aquí lo he puesto al lado de Cintia, aunque debería ir un poco más tarde el primo Severiano, porque aparece más tarde que el otro personaje que nos queda por ver, pero lo he puesto al lado de Cintia por algo, y lo voy a leer. Había empezado de una forma sutil, inocente, aparentemente inocente. Ella en la silla de la cocina y el viejo detrás de ella, mirando sus deberos y alisándole el pelo, cogiéndoselo en una coleta. ¡Qué bien hueles, Cintia! ¿Qué perfume es? Esa era una variante. Podía haber otras. Con la niña muda y el primo que insiste. ¡Qué guapa te pusiste, Cintia! Con lo feucha que eras de niña, ¿te acuerdas? Pero ella no era fea, ¿no? Nunca lo había sido. Ahí la risa. Solo que ahora ella ya era una señorita. Luego la tía yéndose y ella en el salón, viendo la televisión. Y el viejo, con el pijama, con la bata, sentándose en el mismo sofá que ella, queriendo hablar, contar chistes, hacerle cosquillas, la mano en su costado, en su pierna, y aquel brillo en los ojos de él.
que ella levantó los ojos al notar la mano y viéndolo. Así que ese día pase. Pero de ese día en adelante en la cocina escondida. Pero el viejo cada vez llegando, deteniéndose en la puerta. Ya nos podemos imaginar lo que intenta hacer Severiano con Cintia. Lo que quizás no nos podemos imaginar, así a priori, es la respuesta de Cintia. Arriba pasa que la prima no está, solo el primo Severiano, porque la prima también se ha ido para la manifestación, pero el primo le hace el favor al papá. Los dos hombres hablan un momento en el rellano y Cintia se va a casa adentro. Ella ya sabe lo que va a utilizar. Está ahí, sobre la encimera, sobresaliendo sus buenos 10 centímetros sobre el resto de las palas y los cucharones. Lo agarra al pasar y lo pone en la silla, junto al muslo que tanto le gusta al primo, en la silla. Entonces espera. El objeto tiene el mango de madera y sus dos puntas brillan en aceros y se habrá usado, imagina Cintia, para trinchar pavos en alguna ocasión. El hombre, que es bajito, que anda despeinado como si acabara de levantarse, que tiene el bigotito blanco, que está en pijama, que huele a orina y a rancio, que viene arrastrando las zapatillas, la mira desde la puerta de la cocina. Aparentemente ella tiene la mirada perdida, pero lo vigila. Entonces casi sonríe. Es una sonrisa espantosa, pero la contiene. Otra vez comprende. Se siente más cerca que nunca. Bueno, nos podemos imaginar qué es lo que va a pasar con ese objeto de mango de madera que se usa para trinchar pavos y con el primo Severiano. Entonces, bueno, vemos que como Cintia va adoptando las ideas de sus hermanas o va comprendiendo lo que sus hermanas le quieren explicar y ella pues lleva también su propia guerrilla, digamos, doméstica, ¿no? Y ahora, bueno, el último personaje que forma esta parte, bueno, más narrativa, como decía, es Alessandro. Y bueno, la diferencia con todos estos personajes de los que he hablado hasta ahora es que estos tres, cuatro personajes que hemos visto, sus historias se entrecruzaban, ¿no? Y de hecho se intercalaban pues, con los textos ficticios y las distintas historias de cada uno. Pero hay una última parte de la novela que solo narra la historia de Alessandro, ¿no? Y bueno, no voy a presentar a Alessandro, sino que vamos a leer justamente las primeras líneas que tenemos sobre este personaje. El espacio es mínimo, en realidad lo justo para que pueda caber él con las rodillas bien pegadas al pecho. La puerta tiene un tirador por dentro y hace clac al cerrarse. Una finísima aguja de luz le ilumina los pies descalzos. Alessandro trata de estar tranquilo, pero es difícil. Sin embargo, no hay nada que discutir. La mamá ya lo dejó claro la última vez. A ratos Alessandro mueve un poco el pie para que no se le duerma. A ratos se pone las manos en los oídos. En el momento en el que los gritos son más fuertes, en que retumba la casa, se le mojan los calzones y el pantalón del pijama. Por el olor podría descubrirte, se dice. Podría descubrirte el papá. Pero Alessandro sigue atento. ¿Cuánto tiempo es esperar? ¿Cómo sabe uno que ya esperó bastante? Ahora se quita las manos de los oídos y lo aterra el silencio, porque es un silencio cubierto de polvo. El silencio que alguien dejó olvidado detrás de una puerta que no piensa volver a abrir. Un silencio que tiene su propia voz, que parece pronunciar morosas palabras. Muévete, niño. Atrévete a respirar, niño. Eso dice el silencio. ¿Y cuánto tiempo entonces? ¿Cuánto tiempo contando con los latidos del corazón hasta que se atreve a morder una mano, a tantear en el tirador? Y otro rato más hasta que es capaz de abrir una rendija por la que entren luz y el aire. ¿Y si el papá solo ha simulado que se ha ido? ¿Y si está azapado en algún rincón, tal vez en el baño, tal vez junto a la misma puerta? Así que se mueve despacio. No dice nada. Solo vuelve a esperar y le tiemblan las piernas y las manos y todo huele a su orina, que es como la de un animal enfermo. Al cabo se descuelga, toca el suelo. Entonces se intuye su paso como de puntillas a lo largo de la habitación. Bueno, pues este niño que nos presenta ya casi al final de la novela, como ya intuimos después de este fragmento, pues su padre, el papá de Alessandro en la novela, que es Ezequiel Silva, maltrata a la madre, ¿no? Le pega unas palizas horribles y en una de estas palizas, en esta precisamente, deja a su madre ciega. Y entonces, bueno, pues Alessandro y la madre deciden pedirle ayuda a un cura, que es el padre Orellana, que es un cura que ayudó a las alegres, bueno, ayuda a las alegres. De hecho, en las misas es donde se reúnen las alegres al principio de todo. Y esto yo otra vez volvía, ¿no? Nos recuerda también al terrorismo en el País Vasco, ¿no? El terrorismo de ETA, que en sus principios también estuvo impulsado
algunos sacerdotes. Entonces yo creo que aquí se pueden establecer fácilmente esos paralelismos. Entonces Sandro, como decía, con su madre, pues pide ayuda a este cura que los saca de la ciudad en la que están, que es Claxton, y los mandan a Chita, ¿no? A la ciudad en la que estaban ocurriendo todas las cosas que se nos han narrado antes, en la que las alegres tienen mayor presencia que en Claxton y bueno, pues en lo que los pueden echar una mano. Una enfermera les echa una mano curando a la madre y sobre todo cuidando de Alessandro, del niño. Lo malo de esta historia es que Alessandro va a estar esperando continuamente a que su padre o bien sea uno de los muertos que, bueno, que matan las alegres o que bien aparezca en Claxton para ir a buscar a la madre. Y ahora ya, bueno, ahora una vez presentados todos los personajes de la novela, no me quería extender demasiado, me he dejado algunos fragmentos que me hubiera gustado leer, pero bueno, voy a mostrar esos paratextos ficticios que comentaba al principio, que a mí me habían llamado mucho la atención y que creo que tienen su mérito, ¿no? Como os decía, hay informes de la policía, notas a pie de página comentando fotos, o bueno, como la que vamos a leer ahora, una conferencia, ¿no? Se supone que una vez que ha pasado todo esto de las alegres, se organizan incluso congresos analizando el terrorismo que se lleva a cabo o la guerrilla urbana que supuso las alegres. Yo otra vez me voy, ¿no? Los mismos paralelismos que lo que ha ocurrido con otros grupos terroristas que todos conocemos. Entonces, bueno, voy a leer este primer fragmento. De la conferencia Chita, una mirada calmada, pronunciada por la doctora Claudia Messerschmidt. Fragmentos. Estos ataques, que se llevaron a cabo siempre durante las jornadas de huelga reproductiva, fueron en total 45 y tuvieron las mismas características de base. Esto es, bloqueo del medio de transporte en cuestión, personas encapuchadas y bengalas. Esta fotografía es del 11 de abril, en la línea 102, en Maternidad. Esas otras son del bloqueo de la línea 5 de metro en Ciudadela. Es durante esos ataques cuando se producen los primeros heridos, lo que manifiesta a las claras el cambio de actitud del movimiento. También son destacables los daños a la propiedad privada. Ello puede apreciarse con claridad en las siguientes fotografías. Entonces, como comentaba al principio, se nos va a narrar primero desde ese punto de vista de los personajes lo que es la creación de este grupo, bueno, de esta guerrilla, y luego la vamos a ver analizadas por profesionales, entre comillas, ¿no? Hay ese doble análisis quizás o esa doble narración de la ficción de Ginés Sánchez. Este otro que he traído del programa Libre Dimensión, hoy Fernanda Salazar. Eso suponemos, o bueno, yo he supuesto que es un programa de televisión, ¿no? Por el hoy Fernanda Salazar. Usted sabía el nombre del primer muerto por las alegres. ¿Sabe del segundo? El segundo fue Juan Cruz Salinas. Se sabe los nombres, ¿ve? Todo el mundo los sabe. Ya, pero ¿sabría decirme los nombres de las mujeres que murieron esos mismos días? Porque el 6 de junio de ese año murieron 3 en el área de Chita. Y el 21, día de la desaparición de Salinas, otras 2. Pero usted no recuerda sus nombres. Y lo mismo pasó con todo. ¿Murieron cuántos hombres? ¿10? 10. Y el Estado consideró la posibilidad de declarar el toque de queda en La Renca, en Lima y en Barrio Sur. Pero entenderá Nadia que no es lo mismo. ¿Se refiere a que las Alegres eran un grupo organizado? Sí. Bueno, tal vez los hombres hayan sido un grupo organizado para sembrar el terror entre las mujeres desde hace 40.000 años. Entonces, bueno, aquí en realidad se supone que era una entrevista a Nadia, que es descendiente de Fernanda Salazar y que está contando los recuerdos que tiene de esa época. Y aquí, bueno, vemos como justo al final, esto es el final ya de la entrevista, casi que la entrevistadora pasa a ser la entrevistada y Nadia toma el control de la conversación y, bueno, pues pone de manifiesto, ¿no? O hace esa crítica a que solo se consideran algunas cosas como grupo organizado, o quizás se le da más importancia porque sea un grupo organizado cuando en realidad hay muchas más mujeres muertas que hombres por esta guerrilla urbana. Entonces, bueno, está poniendo eso en manifiesto, eso se pone de manifiesto a lo largo de toda la novela en realidad, y es uno de los debates que genera, ¿no? Quizás nos escandalizamos por muchas cosas, mucho, y muy poco por otras que pueden tener la misma o incluso mayor importancia. Parece que ese es el mensaje que pretende lanzar Ginés Sánchez. Y bueno, este último ya lo he puesto como colofón, porque bueno, resume muy bien el vocabulario o la dialéctica que tenían
y que vamos a ver a lo largo de la novela que tenía esta guerrilla urbana. De hecho, bueno, como veis, es de los pasquines que fueron entregados a los manifestantes durante las marchas del 6 y del 13 de agosto, ¿no? Más de 600 mujeres muertas a mano de los hombres. Más de 600 y solo en este año. Más de 600 y solo en esta ciudad del infierno. Más de 600 muertas y pretenden hablarnos de justicia. Claman justicia porque apenas han muerto unos cuantos de ellos. ¿Qué es la justicia? ¿Qué había hecho María Belén Hidalgo para merecer la muerte? ¿Qué había hecho Josefina Utúnez? ¿Qué había hecho Estela Valenzuela? ¿Qué había hecho cualquiera de las demás? ¿Fue alguno de esos un acto de justicia? No será siempre así. Matar a un culpable es justicia. Es por eso por lo que han de morir los inocentes, porque es a las inocentes a las que están matando. Han de tener que mirar atrás en la noche cuando oigan pasos. Han de estar vigilantes, han de estar atentos. Han de conocer el infierno del miedo en que nosotras vivimos. Virtud, revolución, terror. Todas vivas, todos muertos. No tenemos tierra ni techo. Solo obedecemos al tribunal de nuestra conciencia. Seguiremos pensando en vosotras. Entonces, bueno, es completamente un lenguaje completamente belicista, es un folletín, ¿no? Que trata de movilizar a esas mujeres a que apoyen a esta guerrilla de las Alegres y que finalmente obtendrá ese apoyo que buscaban y la repercusión que buscaban. Aunque, eso sí, no llegaremos nunca a conocer cuál es el final de las Alegres, porque sabemos que tiene un final, esto es para textos ficticios, ¿no? Si hay un congreso que habla de las Alegres es porque las Alegres en realidad terminó quizás ese mismo año. Estamos hablando de un 6-13 de agosto, todo esto de las Alegres se supone que ocurre en un verano. De hecho, una de las novelas que se supone que se han escrito hablando de las Alegres es El verano de las Alegres o aquel verano, algo así, no recuerdo muy bien. Entonces parece, bueno, pues que esta violencia se lleva a cabo durante esos meses de julio, agosto, septiembre, pero que algo ocurre, no sabemos el qué, no, eso no forma parte de la ficción y, y toda esta guerrilla urbana termina. Entonces aquí viene una de las cuestiones que se pueden plantear. Ginés Sánchez sí plantea una hipótesis de que existe un grupo de guerrilla urbana que mata a los hombres, pero no lo establece como una especie de mundo paralelo o un mundo ficticio paralelo que pueda funcionar como el nuestro, ¿no? Sino que parece que es algo puntual, un hecho puntual. Entonces, bueno, esto me parece a mí que tiene importancia. Y ya por último, bueno, pues yo sé que algunos de los que lo han leído y están hoy aquí han tenido la misma lectura, pero claro, uno acaba la novela, de hecho la novela acaba pues con la historia de Alessandro, hasta las 310 páginas llega, y dice, oye, pues una apuesta arriesgada de Ginés Sánchez, ¿no? Uno se queda un poco sorprendido porque, no, también digámoslo, es un hombre, es decir, estos tipos de ficciones las hemos visto escritas por mujeres. Entonces, claro, sorprende, ¿no? Que llegue un hombre que adopte ese lenguaje pues tan del 8M, ¿no? Tan de movimiento feminista y que escriba esta novela. Pero luego llegamos al final y nos encontramos con esto. Que, bueno, a mí personalmente no me ha gustado, creo que es una de las cosas que podemos debatir ahora, pero hay una especie, de hecho se titula agradecimientos y advertencia. Bueno, la parte de agradecimientos no la he copiado, pero esta es la advertencia que pone Ginés Sánchez. El autor quiere indicar, igualmente, que la presente obra es ficción y que de ningún modo anda enalteciendo, justificando, defendiendo o alabando ningún tipo de conducta violenta ni pretendiendo su difusión. Tampoco intenta desacreditar, menospreciar o humillar a ningún tipo de víctima. Y, en caso de que hubiera fallado en esto último, quisiera expresar mis más humildes disculpas. Por supuesto, las opiniones que manifiestan los personajes son de ellos y no del autor. Bueno, yo no sé qué pensaréis vosotros, me encantaría oírlo, la verdad, porque creo que es una de las cosas que se pueden debatir. Pero bueno, a mí me da la sensación de que lo que comentaba, ¿no? Ginés Sánchez, como hombre blanco, heterosexual, escribe esta obra y de alguna forma él siente que tiene que defenderla, ¿no? De los posibles ataques que le puedan hacer. Yo no creo que esos ataques se le pueden hacer porque hay que separar, o al menos yo lo entiendo así, la obra del autor y no habría que estar mirando si es un hombre, si es una mujer, si es blanco, si es negro quien escribe la novela, sino que habría que valorar la novela en sí, ¿no? Es decir, si ha sido capaz de escribirlo, bueno, será por algo, ¿no? Será porque esa violencia él también la siente de alguna forma, aunque no igual, la sentirá. Entonces, bueno, con esto quería terminar mi intervención. Fernando, muchas gracias.
Gracias a ti, Enrique, y además, bueno, pues este último pasaje que nos has seleccionado sí que puede permitir, ¿no?, hilvanar varios comentarios, sobre todo pues a los que hayan leído las novelas. No, a mí me viene muy bien, además, ahora que estaba justamente hablando de, o explicando, cerrando, ¿no?, el estudio de los personajes en la asignatura del discurso narrativo, ¿no? Y partíamos pues siempre de la premisa de que los personajes son pura creación del autor, ¿no? Y que son de algún modo una producción que arranca de la propia lingüisticidad del autor. Esta afirmación última, las opiniones que manifiestan los personajes son de ellos y no del autor, yo la veo más irónica que, que una intención, ¿no?, de pretender de algún modo, pues bueno, y, y, y salvar el tipo, ¿no? En este sentido. Eh, Creo que el cierre es afortunado, ¿no? Porque siempre encontramos muchas novelas en donde, bueno, pues intenta buscar o darle al lector una suerte de claves, ¿no?, para penetrar en ese mundo narrativo, y esto encontrar en el arranque de la obra y no en el final. Nos ha dejado sobrecogidos hasta tal punto que, claro, cuando llegamos a a esta última secuencia, pues se nos obliga, ¿no?, a pensar bien. Esto ha sido creado, es un texto literario, pueden ocurrir en realidad los hechos que aquí se han estado refiriendo, y uno dice sí, que sí, es decir, por mucho que esta especie de cierre pretenda devolvernos, ¿no?, al pacto de lo ficticio, ¿no?, y al hecho de que lo que ha ocurrido aquí pues no tiene por qué de algún modo ajustarse a situaciones reales, sabemos que no es así, ¿no? Es decir, mi lectura de la novela, y con eso pues ya conecto con alguna de las notas que tenía seleccionadas, incluso alguno de los textos que tú has puesto lo tenía aquí, ¿no?, sobre todo el de la entrevista a Nadia, que está casi, ¿no?, en el núcleo central de la obra, en esas páginas 193-94, estuvo muy guiada y muy vinculada por la literatura, por la novelística de Roberto Bolaño, ¿no?, por Los detectives salvajes, pero sobre todo por 2666, que está girando fundamentalmente sobre el feminicidio en los países hispanoamericanos, ¿no? Entonces, verdad que yo estaba pensando continuamente en México, ¿no? Y porque tenía a mí la memoria de lectura que me dejó 2666 me provocó pues una consternación verdaderamente profunda, ¿no? Y eso es lo que de algún modo pues yo iba proyectando en la lectura de esta obra. Es verdad, ¿no?, como tú muy bien, que no hay, es decir, por eso dice chita, ¿no?, una especie de nombre neutro que puede corresponder, vete tú a saber a qué región o a qué espacio único distópico, como queramos llamarlo, ¿no? O sea, son varios países, hay además registros lingüísticos, como muy bien has indicado, que pueden pertenecer a distintas zonas de distintos lugares, ¿no? Quizá ello, pues lo que pretende es ampliar el espectro, ¿no?, de las aplicaciones del sentido, del contenido de esta obra, en la que lo que se busca pues es analizar las repercusiones de la extrema violencia machista estructural, ¿no?, porque este es un término que aparece a lo largo de la obra. Entonces es difícil ir siguiendo el hilo de la construcción argumental. Yo tengo que alabar el buen gusto, ¿no?, que has tenido en la presentación, de ir eligiendo fundamentalmente a los personajes, ¿no?, que son de algún modo los que por la extrema juventud, ¿no?, en la que se encuentran, se van a convertir en víctimas
víctimas por una parte y por otra pues en victimarios, ¿no? O van a cometer actos de violencia machista. Es decir, la novela, pues uno la dice, bueno, esto tiene 4 partes, además empieza, la primera se titula La primavera, con lo cual pues imaginar que indudablemente ahí hay una ruptura en cuanto uno se mete en la lectura, luego se lleva para deambular por las calles, que es cuando ya van apareciendo las figuras que ha analizado perfectamente Enrique, desde Hugo, Luis, Benjamín, en fin, recortados, ¿no? Sobre ese fondo, las hermanas que luego van a estar, ¿no? en la fundación de este grupo, a la que se dedica la tercera parte de la obra, y luego ya está efectivamente esa última sección de Alessandro, en donde uno dice, bueno, esto que se está contando aquí, ¿qué tipo de conexión tiene? ¿Qué está implicando? Es un bucle de violencia que no acaba a pesar de la actuación reivindicativa y lógicamente de estos grupos paraterroristas, ¿no? que intentan llevar a cabo, ¿no? esta especie de venganza o de intentar que paguen, ¿no? por los crímenes cometidos pues todos aquellos que han sido los que han cometido estos atentados. Pues eso es lo que verdaderamente nos provoca, ¿no? esta situación. Yo en esa sección efectivamente, en esos paratextos se nos dice de una manera muy explícita, pretenden generar el terror en todos los hombres sin distinción alguna. Pienso que esa es una de las síntesis, ¿no? con las que la obra está funcionando y se está reservando justamente para uno de esos documentos con los que se está construyendo un marco, bueno, pues de consolidación de la realidad. Recordaba la novela de Eduardo Mendoza de 1975, en donde tenemos este mismo proceso, es decir, es una fragmentación absoluta y entonces el lector tiene que realizar un gran esfuerzo para ir uniendo pues todas estas secciones que en un principio pues le cuesta, ¿no? encontrarles relación interna. Se trataría entonces de un terrorismo de género, leemos, o al que se alega, pero basado en un terror por el terror, es decir, un terrorismo de carácter reactivo, incluso vengativo, mucho más que un terrorismo que pudiéramos llamar estratégico. Ahí es donde vemos otra vez otro de los principios fundamentales que va a animar pues a este grupo de mujeres a ir, ¿no? buscando pues, los datos de aquellos que han sembrado, ¿no? la violencia en sus entornos familiares, de algún modo pues son los que tendrán que ser elegidos como reos, ¿no? de culpa y en los que van a aplicar esa justicia. Pero a la par luego están las historias fundamentalmente pues, de todos estos adolescentes. ¿no? A mí, por ejemplo, una de las cuestiones, y esto ya se lo dejó planteado también Enrique, ¿no? como cuestión para que este debate está pues, en esos dos jóvenes, Luis y Benjamín, que están muy bien analizados, los procesos, por así decirlo, de perversión que van sufriendo, ¿no? a través de los videojuegos, todo lo que van viendo, por supuesto esa pornografía que les alienta a cometer esos actos violentos y cómo se va analizando de una manera muy meticulosa qué es lo que les lleva a meterse, bueno, espiral ciega de la que ya no pueden salir, ¿no? Y a practicarla incluso con esas medio novias, ¿no? con las que están tonteando y que ellas mismas, ¿no? las niñas, aceptan esa suerte de juego de violencia, pero lo tienen también inculcado por sus relaciones familiares. Quizá esos son los elementos más llamativos de
propia obra, ¿no? Dentro de esta serie de materiales heterogéneos que tenemos aquí. Entonces, en fin, esto sería ahora en principio, ¿no? Lo que yo podría indicar, ¿no? sobre este texto. ¿Qué te parece a ti, Enrique? ¿No? Yo creo que estas figuras de Luis y Benjamín, sobre todo por las relaciones que giran en torno a ellos, pues son los que de algún modo el autor Ginés Sánchez pues pone el dedo más en la llaga de cómo esta violencia pues se está larvando en los propios sistemas de crecimiento, ¿no? De estos adolescentes que se ven empujados, ¿no? A cometer estos actos porque de algún modo parece que todo les lleva a ello. No sé cómo lo ves tú, Enrique. Pues sí, coincido, Fernando. Vamos, la historia de Luis y Benjamín, yo la había visto quizás la historia que Sánchez trataba de meter con más crítica social o política, ¿no? Porque se nos Sí. presentan estos dos personajes que no son más que, bueno, pues dos personajes alienados, ¿no? Que el sistema les ha fallado, porque hacen todo eso porque no reciben ninguna educación que los guíe hacia otro camino, ¿no? De hecho, están todo el día, pues como ellos dicen, ¿no? Por el barrio, juntándose con las compañías pues que no les convienen, pero no hay un sistema educativo detrás que, bueno, pues que trate de indicarles otro camino, que quizás eso en España, bueno, pues también yo creo que se ve menos, pero es una realidad más sudamericana, más latinoamericana, sí, es un más, yo creo que más de esa zona, ¿no? Aunque en España también lo podamos ver, no quiero decir que no. Pero yo ahí veo más, como comentaba, crítica social hacia un sistema que a determinadas personas les falla y que pues al final es el causante de los comportamientos, ¿no? O sea, un niño hace unas Sí, cosas de pequeño y termina haciendo otras de mayor, ¿no? Es como que, pues como efectivamente. comentabas, esa espiral de violencia que los envuelve desde bien jóvenes hasta conducirlos, bueno, pues hasta cometer los crímenes más atroces, ¿no? Aquí en el caso que yo Sí, leí, Luis pues le pega un empujón a Yanela, pero la historia termina con que Luis y Benjamín matan a una efectivamente. vecina, Martina, ¿no? La Justo. violan y la matan. Entonces, Sí, como si se vieran abocados una especie sí, de proceso, ¿no? Que se saben destinados y que de algún modo pues tienen que cometer ese crimen como parte de un ritual que de algún modo marca ya, ¿no? El tránsito a una edad adulta que lógicamente bueno, pues acabará con ellos, ¿no? O sea, acosados por los vecinos como alimañas, ¿no? Que son y en lo que se han convertido, ¿no? Quizá eso son las secuencias pues más estremecedoras de la obra, ¿no? También lógicamente del caso de Cintia que muy especial, ¿no? Por el modo en que la familia pues, es incapaz de darse cuenta de que la están dejando con un abusador, ¿no? Y tiene que ser ella la que de algún modo tenga que defenderse, lo que sirve un poco también de alegoría o sirve también, ¿no? De analogía a lo que va a ocurrir con el grupo de las alegres. sí, y en el caso de Cintia, ahora que lo comentas, yo ahí también veía el juego que parece que se establece, ¿no? Porque los padres de Cintia, bueno, los padres de Cintia, Isabela y de Sofía, están muy preocupados por lo que le ha pasado a esta otra mujer, a Sí. Estela Valenzuela, que ha aparecido muerta. Entonces, intentan de todas las maneras que sus hijas no vayan solas a ningún lado, que no salgan de casa. Y en ese intento de que Cintia no salga de casa para que nadie la viole o la mate, está el primo Sí, en casa, que se supone que la está cuidando, pero que abusa de ella. Entonces, claro, no es efectivamente. que se plantean una cantidad de problemas que al final es una La novela meten bastante desesperanzadora en ese sentido. justo, la meten en la boca del lobo, ¿no? Y entonces tú te vas dando cuenta, ¿verdad? De dificultades, ¿no? Que existen para poder llegar a escapar, ¿no? A todos esos círculos concéntricos en los que viven encerrados estos personajes, ¿no? Para los que no cabe ninguna redención posible, ni siquiera para las fundadoras del grupo de las Alegres, por mucho que luego pues estén esas entrevistas, esas conferencias, esos cursos, ¿no? Son que indudablemente lo que demuestran, como tú muy bien has señalado, es que el grupo ha cesado ya en su actividad y se ha convertido en un fenómeno que es analizable, ¿no? Casi como algo muy curioso, ¿no? Por tesis doctorales, ¿no? O por lo que sea. Muy bien, vamos a dar paso ya si te parece, a los asistentes a la sesión de por si quieren
unirse, ¿no?, a estos comentarios si han visto, si han leído la obra, ¿no?, y de algún modo han visto que desde luego el título es también paradójico, ¿no? Porque, claro, uno empieza a leer una novela Las Alegres y piensa o lleva, ¿no?, como idea, ¿no?, que se va a encontrar, por eso mismo lo de la primera sección que se titule La primavera, Las Alegres, la primavera, te está creando unas expectativas también, pues se te caen, ¿no? O se quedan totalmente sin ningún sentido. Sí, Mar, efectivamente, es una novela cruda, dura, ¿no? Pero podemos decir ahora, después de la presentación que ha hecho Enrique, pero es una disección perfecta. Por eso mismo, si habéis leído la novela de Bolaños, perdón, de Bolaño, que es chileno, pero él vive en México, de 2600, efectivamente se están tocando, ¿no? Lo que pasa es que la de Bolaño pues tiene una dimensión narrativa mucho más acusada, mientras que esta novela, como La verdad sobre el caso Sabolda, se está apoyando en todos esos componentes paratextuales, que hay que llamarlos así, indudablemente, que lo que pretenden, bueno, pues es definir un marco para que vayamos entrando en ese mundo de unos personajes que, por mucho que diga Ginés Sánchez, son obra directa y creación suya. Muy bien, Mar, gracias por las aportaciones. ¿Alguien que haya leído la novela y quisiera...? Sí, Paula, coméntanos, a ver, Buenas tardes. No, yo iba a ¿qué dar hay? las gracias a Quique porque me ha parecido una Sí. presentación maravillosa. La verdad es que me recomendó el libro y me dijo, léetelo, léetelo. Yo sí, sí me lo iba a leer para escucharte. Y me lo leí en 2 días, la semana pasada. No sé, fue muy rápido, muy intenso y Sí, porque me atrapó. Aunque era horrible, es horrible, pero te atrapa de una manera efectivamente. que y además está narrado de que como que fluye, todo fluye y como que quieres saber más, incluso hay veces que ese aire un poco vengativo como que se te contagia Mm, y saca de ti cosas que, bueno, no sé, yo me metí mucho en la novela y me gustó mucho, bueno, me gustó la historia de Luis y Benjamín, la verdad, porque no sé, es la que menos he vivido yo mm, como mujer, pero que a la vez es como lo que yo he ido viendo en los niños durante muchos años, no de esa mm, forma obviamente, y lo que tanto hemos ido criticando y ahí no sé, se palpa muy bien. Y iba a decir que bueno, iba a comentar esta última nota que hace el autor, que lo estuvimos hablando, Quique y yo, que incluso planteamos que qué pasaría, como que pensamos que si esta novela fuese de una autora, por ejemplo, habíamos pensado en Marta Sanz, pues mm, quizás esta nota ella no la hubiera puesto. Y como que la vemos, yo la veía innecesaria, a mí me chafó un poco. Acabé la novela y dije, qué buena novela, y cuando me encontré la nota dije, no, no era necesario. O sea, a lo mejor incluso ha sido la editorial el que le ha dicho, no sé, necesitas esta nota por si acaso. Pero sí. a mí me sacó y me decepcionó un poco, porque me pareció una novela muy valiente y así, de esta forma, el autor como separándose tanto de su creación a lo, no, yo no tengo que ver, a mí me sacó, no sé qué pensaréis luego. Y, y se me olvidó, sí, y lo de que sea un hombre, que sí que hay novelas, por ejemplo, yo intenté leer es la que ganó el premio de Ralde, la de Cien noches de Luis G. Martín, por ejemplo, Mm, que que no he podido seguir leyéndola. Leí 40 páginas, 50 páginas y no he podido porque no me creo, está intentando abordar la mente y la sexualidad de una joven cuando no es nada mm, de eso y no llegué yo a creérmelo porque no me parecía real, no me lo creía. En cambio, con ya, Ginés Sánchez me ha pasado que no, que todo me parecía verosímil, incluso en ese espacio, yo lo considero distópico, la verdad, ese espacio que no sabes dónde está, con esa sí. lengua que es fluida. Entonces, a mí en ese sentido no he tenido ningún, y yo creo que no se le podría criticar. Y Muy eso, bien, pero Paula, que os pues, recomiendo a todas, a todos a mm, leerlo.
Perfecto. Enrique, ¿quieres señalar algo a Paula? Sí, vamos, responderé a la pregunta que he hecho. Yo creo que esto, bueno, si lo Mm, escribe una mujer en España, no sé si aparecería la nota o no. Yo no estaría tan seguro de que no apareciera, ya no por tema de la autora, sino como comentabas, por tema de editorial. Pero si esto se escribe, vamos, yo estoy convencido de que si esto se escribe, lo escribe una mujer latinoamericana, no aparece ninguna nota. Mm. Porque es que eso es una. Aquí en España a lo mejor lo vemos menos porque es verdad que hay menos muertas, aunque hay muchas muertas, hay menos que allá. Pero allá es una realidad sí. mucho más presente, ¿no? Está mucho más polarizado en este sentido, porque yo creo que los hombres en este sentido son peores, pero también hay una parte de la sociedad que está más concienciada porque es más cruda la realidad, no por otra cosa. Con, Y Kike, con otro sesgo, perdón, no, no, perdón, es Paula, una termina tú. pregunta. No, que se me ha ocurrido que si crees o creéis que si esta novela hubiera sido publicada por una mujer, si hubiera tenido más boom editorial, si se hubiera vendido más y si hubieran, porque a lo mejor hay veces que publica una mujer y por el hecho de, bueno, como que hay un boom editorial ahora mismo, creo yo, Sí. aunque incluso con autoras que dices, la novela quizás no es para tanto, pero le han dado boom por, oh, qué valiente habla de eso, no sé. Sí, de hecho, yo, bueno, no he metido cortes de entrevistas sobre esta novela porque a mí me parecía que Ginés Sánchez no lo defiende muy bien la novela, siempre se trata de justificar un poco cuando Mm, habla sobre ella en entrevistas y como que rehúye un poco el tema, pero sí que se ha criticado que un hombre escribiera esta novela. Entonces, claro, uno cuando Mm, ve, de hecho, digo el nombre, Ayala Deep, crítico de Babelia, escribió una mm, reseña diciendo que no se lo creía. Entonces, claro, tú cuando ves la reseña dices, bueno, pues a lo mejor la advertencia que ha puesto al final no le viene tan mm, mal a la novela, ¿no? Pero sí, claro, se la ha criticado y él, bueno, se ha medio defendido un poco, tampoco se ha querido mojar mucho, pero Las Alegres ha pasado muy desapercibida. La diferencia que ha tenido, sí. si es que solo haciendo una búsqueda en Google o en YouTube, la última novela, antes que esta, la de Mujeres en la Oscuridad, que no lo trata de la misma forma, pero sí trata más o menos el mismo tema, tuvo una repercusión completamente distinta a la que ha tenido Las Alegres. Entonces, Ujú. es un poco. Y Sí, bueno, sí, Fernando. no, no, yo recogiendo los dos cables que ha dejado solos Paula, a la que hay que agradecer pues el análisis, ¿no? Con el que ha complementado muy bien la presentación de Enrique. Uno, sobre la nota, claro, la nota evidentemente te puede dejar un poco frío. Hasta luego, Concha, porque indudablemente parece nota en la que uno pues, busca salvarse de posibles acusaciones, es decir, estoy haciendo una apología del terrorismo, la editorial pudo decirle vamos a poner una nota para que nadie diga que estás incitando a grupos de mujeres a que se organicen de esta manera, no es descabellado porque en esa sección tan importante, el número 34, el capítulo 34, las preguntas que le hacen a la doctora Claudia Messerschmidt por su conferencia, la primera pregunta es, ¿cuál cree usted que puede ser la influencia de las risueñas en las alegres? ¿No? Es decir, que hay un efecto de imitación en donde, además, fijaos, las risueñas, las alegres, vienen a ser más o menos lo mismo, y entonces, bueno, puede ser el hecho de decir, oye, esto no deja de ser algo que está dentro del terreno y no estoy yo aquí pidiendo que se actúe de una manera vengativa ni que se organicen movimientos de este estilo, ¿no? Pienso, ¿no?, que quizá esa nota podría llegar a tener, aunque yo la veo más irónica, indudablemente, sobre todo por el cierre último, por el valor que se concede a los personajes. Y mujeres que hayan abordado este tema, ahora mismo se ha ido Concha, pero bueno, Enrique está, que es especialista en Marta Sanz, Pequeñas Mujeres Rojas,
aunque está lógicamente ligado a la cuestión de la guerra civil, nos enfrentaba también ante situaciones de este carácter por así decirlo, el desarrollo argumental que tiene que sufrir Paula, ¿no?, en la investigación que está llevando a cabo, es que te deja en una situación de desasosiego absoluto, ¿eh? Y no olvidemos, por ejemplo, a Lara Moreno, que yo hablé el año pasado de su novela de Piel de Lobo, y está también el asunto de los malos tratos en el seno de la familia que no son advertidos y que parece que hay que taparlos por la vergüenza de lo que pueda ocurrir. Entonces, en relación a lo que ocurre aquí con Cintia y con el individuo con el que la dejen para que la cuide, el primo Severiano. Entonces, bueno, ha habido mujeres, ¿no?, que han abordado esto, pero indudablemente no con la dimensión o con las envergadura, ¿no?, del proyecto narrativo que pone en pie Ginés Sánchez, que supera en mucho, ¿no?, a estas obras a las que estamos remitiendo. Yo había pensado en, no sé si Quique se acordará, seguro que sí, de La muerte me da, de Cristina Rivera Garza, que también está publicado en Tusquets. Y bueno, es una novela un poco extraña, no es tan clara como la de Ginés Sánchez, pero sí que también se da una vuelta a este tema de los feminicidios, en este caso en México, y va sobre hombres que aparecen castrados, ya, o sea, asesinados, castrados. Entonces, pero claro, ahí no nos encontramos ninguna advertencia y también es una novela un poco, en ese sentido, que trata un tema similar. Claro, pero es La de una la novela. cresta, la cresta No, de Ilión, la que nos recomendaba, ¿o a cuál no, te referías? La muerte me da, La de ¿no, Rivera. La Paula? muerte me da. Sí, vale. Yo, la Espera. diferencia que veo La es pongo. que La muerte me da se publicó en España, pero antes se ha publicado en México. Claro. Porque Rivera Garza es mexicana, claro, lo escribe en un contexto, sobre todo en México. Hemos visto lo que ha pasado, ¿no?, los ataques al gobierno por parte de las mujeres. Yo, como comentaba antes, es una realidad muy distinta a la que estamos viendo aquí en España. Es que las muertas ahí se cuentan por centenares, si no miles al año. Entonces, claro, esa novela no necesita ninguna justificación, porque seguramente que esta idea de la guerrilla urbana de matar hombres sea algo de lo que en México se esté hablando. Vamos, yo no me sorprendería. Por supuesto. Cierto. Esa No por es la la economía del gas. diferencia, ¿no?, entre lo que sería nuestro entorno literario y, lógicamente, el de la literatura hispanoamericana, que es muy distinto, ¿no?, a la hora de abordar este desarrollo de la violencia. Homicidios, ¿no?, que es el término que hay que emplear. Entonces yo creo que Ginés Sánchez lo que hace es meterse de bruces, sobre todo en la conciencia de esos personajes, y luego, que es el mayor acierto, mostrarlo como algo ya pasado, como algo ya ocurrido y analizado sociológicamente, periodísticamente, policialmente, para que esas claves no sean utilizadas ahora, ¿no?, de poder no comprenderlo, pero sí al menos, bueno, saber qué ocurre, ¿no?, y que están ahí y que de algún modo, bueno, pues generan, ¿no? La violencia siempre genera violencia, ¿no? Vendría a ser de alguna forma una de las líneas que esta obra se plantea. Y yo, ahora que Paula ha sacado una recomendación, a mí me venía a la mente el relato de Mariana Enríquez, que es argentina, que era el de las cosas que perdimos en el fuego. Sí. Que va de unas mujeres que también, pues lo mismo, las están matando, entonces deciden quemarse vivas para tener el cuerpo quemado completamente y así, pues como igual que Cintia al principio cuando aplastaba los pechos, ¿no?, para no ser deseada, pues iba en el mismo sentido. Yo también me acordé mucho de ese cuento de Mariana Enríquez, que si alguien no lo ha leído, ese libro de relatos es una maravilla. Paso ahora. Sí, además, ayer estuvimos en clase con Clara Obligado, en el taller, y hablamos justo de ese cuento, de cómo luchar contra la violencia atravesando esa violencia, que a veces pues, es inevitable. También pasa bueno, no quiero hacer spoiler, pero también recomiendo la película de Aquelarre, que hay como una visión un poco similar. Y, y creo que en este caso, en vez de atravesar la violencia, es pues eso, usar la violencia. Es esa diferencia.
En vez de sufrirla, hacerla para luchar contra ella. Sí, ¿no? Coger la sartén por el mango casi. Revertir la situación de alguna forma. Lo del perro, ¿cómo era la frase del perro? Sí, que para educar a los perros hay que darles con el periódico en el hocico de vez en cuando. Es de la novela, no recuerdo la página. Lo tengo que tener apuntado porque ha sido uno de los fragmentos que he quitado por no irme de tiempo. Pero ahora lo encuentro. No sé, Fernando, si quieres comentar algo más. Que se ha ido el audio. Se le ha ido el audio. Ah, vale. Bueno, pues esperamos a que Fernando se reconecte. Y mientras voy buscando el fragmento que decía Paula. Mientras tanto, seguimos haciendo recomendaciones. A ver. Sí. No sé si seguís ahí. Sí, se te oye. Se te oye, Ah, Fernando. perfecto, perfecto. Es que ha habido un momento de pánico en que he dejado. Ah, pero se ha ido ya todo el mundo. Ah, no, si están No, aquí. no, no, estamos aquí. Vale, vale. Digo, me han dejado solo, aprovechando que me había quedado sin audio. Bueno, muy bien. Siento esta interrupción. Y ya veo que habéis estado haciendo recomendaciones de lecturas que han dado lugar a esta exposición. Muy bien. Dice Alba, donde los personajes se ven arrastrados y como también cometen actos de este tipo. Sí, por desgracia, claro, el asunto pues es por ser actual, ser tan sangrante, pues está, ¿no? en la mente de muchos autores el abordarlo y el intentar enfrentarse, ¿no? a esta realidad tan cruda. He encontrado el fragmento de lo que estaba comentando Paula cuando Fernando estaba Sí, reconectándose. sí, Y era, bueno, en una entrevista de estos paratextos que dice, ¿sabe qué decía siempre Sofía Navarro? Que ellos nos mataban a nosotras y nosotros lo único, perdón, que ellos nos mataban a nosotras y nosotras lo único que sí. hacíamos era intentar educarlos. Pero es que a los perros hay que darles con el periódico de vez en cuando. Que bueno, a mí esta frase me gustó bastante. Y era lo que estaba Sí. comentando Paula, ¿no? De revertir la situación con más violencia. Mm. Hombre, yo creo que es muy valiente que un autor, es decir, un autor masculino, aborde ese asunto, ¿no? Como Bolaño en 2666. Es decir, que muchas veces las perspectivas de género, cuando están cruzadas, quiero decir, cuando un varón aborda literariamente un problema que están sufriendo las mujeres y al contrario, una mujer pues analiza, ¿no? cualquier situación que los hombres puedan llegar a padecer, son mucho ¿no? Porque tiene que realizar el esfuerzo no solo ya de la documentación o de la invención de lo que están contando, sino ponerse en la piel de estos personajes que están creando y que a fin de cuentas pues los están haciendo emerger de su propia conciencia. Es decir, Jenny Sánchez ha tenido que sufrir muchísimo. Yo no he leído entrevistas, pero yo no sé si un comentario de este estilo a la hora de construir esta novela coral, fractal, fragmentaria, pero que a pesar de esta heterogeneidad, indudablemente nos enfrenta de un modo muy drástico a algo que no nos puede dejar ni muchísimo menos indiferentes. Yo creo que en ese sentido hay también que valorar, ¿no? el esfuerzo de alguien que vaya además una andadura en donde había planteado pues, temas similares al que aquí estudia, ensaya, ¿no? de una forma exclusiva. Muy bien. ¿Queréis algún comentario más? O Enrique.
pones, mi... cierras el... Sí, cierra Sí, no, el acto de la tarde de hoy. no, pues muchas gracias a todos por estar aquí aguantándome, también a los que os habéis leído el libro. Y bueno, otra Sí. vez darle las gracias a Fernando por ofrecernos estas Nada, por tardes. Dios, se ha cumplido un poco. Yo tengo que agradecer muchísimo a la gente que se ha sumado en la tarde de hoy, pues lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Que el mes de mayo ya no solo porque acabó bueno y apetezca dar un paseo y sentarse a tomar el sol en algún parque, iba a ser un mes también difícil, ¿no? De convocar a la gente. Pero bueno, los que hemos estado pues no voy a decir que lo hayamos pasado bien, porque indudablemente la novela pues, nos enfrenta a problemas muy candentes, ¿no? Y que nos hacen mucho daño a todos, pero indudablemente el espejo de la ficción pues, es lo que tiene. Nos asomamos también al interior de la conciencia de la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que eso Eugenia Sánchez lo ha abordado indudablemente en la creación de esta novela. Además, tenemos muchas aportaciones por Paula, por Alba, por el propio Enrique, que nos pueden servir, ¿no? Para seguir ahondando en este tema. Bien, con esto voy a cerrar ya la